Buenas tardes, les habla María Blanco. Soy estudiante de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Santa María. A continuación, haré una breve reseña sobre la Federación Rusa como requisito de la Cátedra Planificación Fiscal Internacional 2 del profesor Joan Rondón. La Federación Rusa es el país más extenso del mundo. Su territorio ocupa una octava parte de la superficie terrestre y duplica al de países como Estados Unidos o China. La cuarta parte de esta superficie corresponde al continente europeo y la restante al asiático. Rusia comparte frontera con 16 países, entre las cuales la de mayor extensión las comparte con Kazajistán y con China. Las de menor extensión o longitud corresponden a Noruega y Corea del Norte. La población total de la Federación Rusa es de 146.8 millones de habitantes, con una distribución bastante desigual entre mujeres y hombres, siendo representativo con un 54 versus un 46% respectivamente. La esperanza de vida también es desigual en hombres y mujeres, siendo verificada con un 67.5 años para el hombre y un 77.6 las mujeres, una esperanza de vida más característica de los países occidentales. Tres cuartas partes de la población viven en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú, que es la capital del país con 12.5 millones de habitantes, y la otra San Petersburgo con 5.3 millones. Aproximadamente el 80% de la población de Rusia vive hacia la parte europea del país. En lo referente a la moneda y el tipo de cambio, la unidad monetaria es el rublo y así está establecido en el artículo 75 numeral de la Constitución de la Federación Rusa. El rublo es una moneda convertible libremente tanto fuera como dentro del territorio de la Federación desde el 1 de julio del año 2006. Están prohibidas de forma genérica las transacciones con otra moneda dentro del territorio de la Federación. Lo referente al idioma oficial de la Federación, evidentemente el idioma es el ruso y así lo establece el artículo 68 numeral 1. Aunque dentro del territorio se hablan aproximadamente o más de 150 lenguas y la principal lengua extranjera es el inglés, no significa que su uso y conocimiento estén extendidos dentro del territorio. La religión mayoritaria es la ortodoxa, practicada por un 25% de la población, y un 15% de la población rusa practica la religión musulmana. En lo referente a la Constitución de la Federación de Rusia de 1993, este es el principal documento legal de Rusia, adoptado en el referéndum nacional celebrado el 12 de diciembre del año 1993. En la Rusia postimperial, esta sería la quinta constitución. Sin embargo, fue la primera oficialmente refrendada por la nación. Su adopción fue objeto de un prolongado debate político y estuvo precedida de una intensa lucha por el poder que puso al país casi al borde de una guerra civil. De acuerdo a ella, Rusia fue proclamado como un Estado democrático que da prioridad a los derechos humanos, a las libertades y a la separación de poderes. La Constitución garantiza el pluralismo ideológico, fomenta los ideales de una economía de libre mercado y reconoce a la nación como única depositaria de la soberanía estatal. En lo referente a la estructura federal, el estatus de Rusia está también refrendado por la Constitución en su artículo número 1, en donde se establece que Rusia está actualmente constituida por 83 estructuras federativas, las cuales están distribuidas en 21 repúblicas, 46 regiones, 9 territorios, una región autónoma, 4 distritos autónomos y 2 ciudades de categoría federal, que son Moscú y San Petersburgo. Los dos principios básicos en los que se basa la división estatal en Rusia son la territorial nacional y la territorial administrativa, siendo el primero o basándose el primero en la existencia de repúblicas, distritos autónomos y regiones autónomas. La Constitución rusa de 1993 reconoce el derecho a la determinación de las naciones, pero solamente en la medida en que no se ponga en entredicho la soberanía estatal de la Federación Rusa. En lo inherente al sistema de gobierno local, las primeras leyes relativas a los principios de autogobierno fueron ofrendadas o aprobadas entre los años 1990 y 1991. Una profunda reforma del sistema de administración local en el año 93 y la creación de la Constitución de la Federación Rusa en el mismo año establecieron oficialmente el sistema de autogobierno local como una rama independiente del sistema gubernamental del país y como una entidad separada del sistema de cuerpos de la autoridad del Estado. Ya
En materia de política interior, específicamente hacia el presidente de la Federación Rusa, la vigente Constitución de 1993 establece una república federal semipresidencialista, en la cual el presidente es elegido por sufragio universal y directo por un mandato de 6 años, con una posibilidad de ser reelecto por una única vez y en forma consecutiva. El actual presidente es Vladimir Putin, quien llegó al cargo en el año 2012, sucediendo a Dmitry Medvedev. De acuerdo a la Constitución de 1993, el presidente de la Federación es jefe de Estado y garante de la Constitución. Está por encima de todas las ramas del poder y su función más importante es facilitar y coordinar la cooperación entre los diferentes organismos del poder estatal. Dentro de la estructura del poder del país, el presidente de Rusia ocupa una posición independiente que le confiere inmunidad respecto de todos los demás órganos de la autoridad estatal, excepto en caso de impeachment. Como responsable de proteger la soberanía del Estado ruso, el presidente dirige la actividad de los diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal que tienen a su cargo la política de seguridad y defensa, los asuntos internos y externos y la responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Como jefe de Estado, también es el responsable de determinar las líneas directrices de la política interior y exterior, además de tener a su cargo el nombramiento de los miembros del gobierno y el derecho de presidir las reuniones del gabinete. El presidente ostenta también el derecho de iniciativa legislativa y el de promulgar las leyes aprobadas por la Asamblea Federal. El Consejo del Estado, otro órgano consultivo formado por los altos representantes de los entes federales y que fue instituido para discutir los asuntos políticos más importantes, está igualmente encabezado por el presidente de la Federación. En el ámbito internacional, el presidente representa al país. Tiene potestad para firmar acuerdos internacionales, para nombrar a los representantes diplomáticos del país y para aceptar las cartas credenciales de los representantes diplomáticos de otros países. Solamente una persona mayor de 35 años que tenga la ciudadanía rusa y que haya vivido permanentemente en Rusia durante más de 10 años puede ser electo como presidente del país. Para presentarse como candidato a la presidencia hay que reunir 2 millones de firmas de ciudadanos, independientemente de si se postula representando a un partido o en forma independiente. El presidente es elegido por votación popular. En caso de que alguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos, se le considerará ganador inmediatamente de las elecciones. En caso contrario, se procede a una segunda vuelta con la participación de los 2 candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. El que consiga más votos en esta oportunidad será elegido como presidente de la República. Ya en lo referente a la Asamblea Federal, esta Asamblea Federal o Parlamento es el órgano representativo superior y el cuerpo legislativo principal de la Federación Rusa. Tiene carácter bicameral y está formado por el Consejo de la Federación y la Duma del Estado. La principal función de la Asamblea es la de legislar, pero estas 2 cámaras no tienen poder igualitario en este proceso. Todas las leyes son aprobadas por la Duma del Estado. El papel del Consejo de la Federación en el proceso legislativo se limita a dar su aprobación o desaprobación. En este último caso, la Duma del Estado puede anular el veto del Consejo de la Federación si no menos de las 2/3 partes de la Duma vota a favor de esa ley. Una vez que la ley ha sido aprobada por la Asamblea Federal, requiere la autorización del presidente para entrar en vigor. En caso de que el presidente imponga su veto a esa ley, esta regresará al órgano legislativo para ser revisada y modificada. No obstante, el veto presidencial puede ser invalidado por las 2/3 partes de todos los miembros de la Asamblea Federal a favor de la ley. Otra función muy importante de la Asamblea Federal es la de control. La Asamblea se encarga de controlar cómo se aplica el presupuesto federal, de supervisar la efectividad del trabajo de gobierno y de los demás órganos estatales, y de velar por el cumplimiento de los derechos humanos del país. La potestad de control que tiene la Asamblea Federal también presupone el derecho de presentar una moción de censura al gobierno. En lo que respecta al gobierno de la Federación Rusa, este es el principal órgano ejecutivo del país, de acuerdo a la Constitución del año 1993 en su artículo número 83. El gobierno es responsable de la implementación de los principios establecidos en las bases del documento constitucional mediante una administración eficaz de los asuntos del Estado.
Si bien el presidente es quien tiene la posibilidad de determinar la orientación principal de la política interna y externa, el gobierno es el responsable de la puesta en práctica de las directrices establecidas por el jefe de Estado. En el ámbito de la economía, el gobierno está obligado a preparar y a someter el borrador del presupuesto federal a la Duma del Estado. Una vez aprobado el gobierno se encarga de su correcta implementación y supervisión, la realización de una política económica, crediticia y financiera homogénea. Su autoridad ejecutiva también se extiende a otros campos y cubre la vida política, cultural y social del país, en la que es el responsable de llevar a cabo una política igualmente homogénea. En lo que respecta al Poder Judicial, el sistema judicial de la Federación Rusa es una parte independiente dentro del mecanismo de la separación de poderes. Se estableció sobre la base constitucional en su artículo 118 y la Ley del Sistema Judicial de la Federación Rusa del año 1996. En función de sus áreas de competencia, podemos distinguir las ramas principales dentro del sistema judicial. La primera de ellas es la distribución de los tribunales constitucionales. Está representada por el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa. Y la segunda, por los tribunales constitucionales o estatutarios de los entes federales, los cuales no están subordinados al primero. Puedo traerles a cotación en esta investigación algunos artículos de la Constitución de la Federación Rusa que sirven para realizar el derecho comparado con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre estos artículos están el establecido en el capítulo primero de los principios constitucionales de la Federación Rusa, específicamente el artículo 15, numeral 1, que establece que la Constitución de la Federación Rusa tiene vigor jurídico superior, acción directa y se aplica en todo el territorio de la Federación Rusa. Las leyes y otras actas legislativas que se adopten en esta federación no deben contradecir la Constitución de la Federación, es decir, establece una supremacía constitucional. Este mismo artículo, pero en su numeral 3, refiere que las leyes deben ser publicadas oficialmente. No serán admitidas aquellas leyes que no fueran publicadas. Toda acta normativa judicial que atañe a los derechos, libertades y las obligaciones del ser humano y del ciudadano no podrán ser aplicadas si no fue publicada oficialmente para conocimiento general. Lo referente al capítulo 2, que versa sobre los derechos humanos, civiles y libertades, el artículo 57 establece que todo ciudadano debe pagar los impuestos y tributos establecidos. Las leyes que establecen nuevos impuestos o perjudican la situación de los tributarios no tienen efecto retroactivo. Ya en el artículo 132 del capítulo 8, que versa sobre el autogobierno local, en el numeral 1 se establece que los órganos de autogobierno local administran de forma independiente la propiedad municipal. Forman, aprueban y cumplen el presupuesto local, establecen impuestos y recaudaciones, vigilan el orden público y resuelven otros problemas de importancia local. Ya en lo inherente a la estructura del Producto Interno Bruto de Rusia, con el objeto de diversificar su economía y disminuir la dependencia de los hidrocarburos que representó en el año 2018 el 9.9% del Producto Interno Bruto y el 46.8% de su exportación, el gobierno de la Federación ha venido aportando o adoptando en los últimos años una estrategia de sustitución de las importaciones y del autoabastecimiento, a través de políticas que incentivan la inversión extranjera y ponen trabas a las técnicas de importación. Se facilitan ayuda a los inversores que incorporen en su producción un determinado porcentaje de productos de fabricación rusa, y se favorecen las ofertas de productos de aquellas empresas establecidas en Rusia con las compras públicas, frente a las ofertas presentadas por empresas radicadas en el extranjero. Tras un año de recesión, como fue el año 2015, y otro de crecimiento mínimo, que fue el año 2016, el Producto Interno Bruto de Rusia creció un 1.6% en el año 2017 y un 2.3% en el año 2018. En el cual se superaron las previsiones de crecimiento por 5 décimas. El crecimiento es impulsado en primera instancia por el consumo privado y en segunda instancia por la inversión privada. Los sectores más dinámicos siguen siendo la producción industrial, el transporte, la distribución y la agricultura, además de, por supuesto, las industrias extractivas de petróleo y de gas, de las cuales la economía continúa siendo dependiente.